Deuteronomio capítulo 5 y busquen el versículo 11. Deuteronomy chapter 5 verse 11. Deuteronomio capítulo 5 versículo 11. ¿Están allí? Vamos a leer 3 veces este versículo. Voy a leer la primera vez, ustedes la segunda y todos la tercera vez. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 11 dice así la palabra de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora ustedes. Una vez más todos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Palabra de Dios, tomen su asiento. Estamos estudiando la ética cristiana y estamos en el punto 6, el honor de Dios, la cual se encuentra en los primeros 5 de los 10 mandamientos. Los primeros 5 de los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel para proteger el honor de Dios. En la semana 22, la última vez que estudiamos este tema, estudiamos el segundo mandamiento que se encuentra en Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 al 10. Hoy vamos a estudiar el tercer mandamiento que se encuentra en el versículo 11 del capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Es allí donde apenas leímos, donde dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdese que estamos hablando sobre proteger el honor de Dios. Quizá usted podrá decir, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la ética cristiana? Bueno, déjame decirte, tiene mucho que ver si llegaras a entenderlo. Si no llegas a entenderlo, esto será insignificante para ti, el tercer mandamiento. Eso es el error de muchos cristianos en nuestro tiempo. Iglesias enteras piensan que los 10 mandamientos son insignificantes. La razón es porque no llegan a entenderlos y usan el famoso frase, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que no tenemos que ni leer ni estudiar los 10 mandamientos. Pero lo que hemos dado cuenta desde que hemos iniciado la ética cristiana es en los 10 mandamientos donde podemos ver la ética cristiana. No hay otro lugar donde está muy claro lo que no debemos hacer. Como dije al comienzo, hermanos, nosotros estamos estudiando los 10 mandamientos no porque pensamos que a través de ellos vamos a obtener la salvación, no. Observamos los 10 mandamientos, estudiamos los 10 mandamientos porque ya somos salvos, no para ser salvos. Es muy importante que lleven eso en su corazón. Los que dicen que ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y piensan que la gracia les da la libertad no estudiar los 10 mandamientos, ni siquiera leerlos. Pero la realidad es en los 10 mandamientos donde se encuentra la ética cristiana. En los 10 mandamientos podemos hallar mucha verdad acerca de cómo debemos conducir nuestra vida siendo salvos por medio de la gracia. No malinterpreten. No estoy diciendo que dependemos de los 10 mandamientos para obtener salvación, no. Acudimos a los 10 mandamientos para obtener conocimiento
cómo debemos conducir nuestra vida santificada delante de un Dios santo. Y este Dios santo nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. La palabra importante que tenemos que subrayar y entender en esta hora de la tarde es el sustantivo nombre. Nombre. El diccionario de la lengua española dice que el sustantivo nombre significa fama, reputación, prestigio y crédito. Esto concuerda con la Biblia. En la Biblia, el nombre de una persona usualmente tiene que ver con su carácter o reputación. Escuchen eso. No nomás se trata de Dios, no, de Jehová, no, sino entender, escuchen esto, entender que cada nombre significa fama, reputación, prestigio y crédito. ¿Ah? ¿Sí entienden eso? Cuando usted se porta mal, ¿y qué dice la familia? ¿Por qué? Porque se menciona su nombre. Porque en su nombre está su fama, su reputación, su carácter, su santidad de Dios. Entonces hay que entender la palabra nombre. En Proverbios, vayan conmigo, Proverbs 22, 1. Proverbs 22, 1. Proverbios 22, 1. Cuando ya están allí, digan un amén. Amén. ¿Qué dice allí? Léenlo en voz alta conmigo. De más estima. ¿Escuchan? De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. O sea, el nombre vale mucho en la Biblia. Mucho. Y el sakalwar tatol huasco inahi yintak pastol shiwil chen oro al chen plata ayon. Esto nos hace comprender que en la antigüedad un nombre no es solamente una etiqueta como en nuestro tiempo. En nuestro tiempo le ponemos nombre bíblico a nuestros hijos solamente para etiquetarlos. Pero en la antigüedad el nombre de una persona tiene que ver con su carácter y su reputación. ¿Sí? De hecho, a veces Dios cambia los nombres de las personas para designarles nuevos roles que tendrán o para dar descripción más precisa de quiénes eran. ¿Sí? El más conocido es el patriarca Abraham. Dios le cambió su nombre por la reputación, por lo que va a hacer. El nombre de él que le dio su padre natural en la tierra era Abraham. ¿Ah? El nombre de él era Abraham, que significa padre exaltado. Eso es lo que le dio su papá de él, físico, que lo engendró.
Padre exaltado o Padre elevado en hebreo. Más tarde Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes o Padre de muchas naciones. ¿Ven? O sea, Dios cambió el nombre Padre exaltado o Padre elevado en un nombre diferente, que es Padre de multitudes o Padre de muchas naciones. El nuevo nombre es para describir el nuevo rol que tendrá en toda de la historia de la humanidad. ¿Sí? Satanás. Satanás antes tenía un nombre diferente. Se llamaba Luzbel o Lucifer. Esa palabra no es malo. Ese era su nombre, Luzbel o Lucifer, antes de su caída. Pero después que se rebeló contra Dios, adoptó el nombre Satanás para describir su nuevo carácter, su nuevo rol. ¿Ven? Así que en la Biblia, el nombre significa carácter, fama, identidad. Así que el tercer mandamiento, no tomarás el nombre, el carácter, la santidad de Jehová tu Dios en vano. ¿Ah? ¿Ahora sí lo entienden? Hay muchos de nosotros nos enfocamos solamente en Jehová o Dios y no pronunciamos Jehová o Dios, tenemos miedo, pero no entendemos que lo importante es el carácter, la santidad, la pureza de Dios. No solamente se refiere a su nombre como Dios o Señor, sino que también a todo lo que se ha dicho sobre Dios en términos de carácter o reputación. En nuestro tiempo, usamos el nombre de Dios sin tener en cuenta su carácter o reputación de Él. Por ejemplo, muchas personas dicen, oh, por Dios. ¿Ah? ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Oh, por Dios. Solamente usan el nombre de Dios para una expresión, pero no tienen en cuenta su carácter o reputación de Dios. Hoy en día, en las telenovelas, en TikTok, en Facebook, ¿lo escuchas? Pero esas personas que dicen eso no tienen en cuenta la deidad, la santidad, el carácter de un Dios omnipotente. Solamente dicen, oh my God, oh Jesus. Pero entienden qué es eso, oh Dios, oh Jesús. Tienes en tu mente, en tu corazón, realmente tienes la carácter de Dios. ¿Estás pensando realmente en Dios cuando pronuncias esas palabras? ¿Verdad que no? Incluso los niños y adultos, cuando se cae algo o sucede algo negativo, dice con exclamación, Jesucristo. Pero sin tener en cuenta o pensar en la persona de Cristo. Así que este mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, prohíbe los usos insensatos o insignificantes del nombre de Dios. Si no estás pensando en el carácter y la buena reputación de Dios
y usa su nombre de Él solamente por expresión o exclamación, estás realmente en el mal camino. Otra cosa más. Si el nombre se refiere a toda la reputación de una persona, entonces este mandamiento también prohíbe cualquier discurso falso, indigno o irrespetuoso sobre Dios. Hay muchos hoy en día usan el nombre de Cristo, el nombre de Dios, en las noticias, en las telenovelas, en las revistas, en sus publicaciones. Hasta hoy en día es común, Dios te bendiga, cada rato. Pero tienen en su mente, en su corazón, la reputación, el carácter de santidad de Dios. Hoy en día, en todo el mundo, hay personas que agarran fama por el nombre de Dios. Este mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, se aplica también cuando hablas acerca de Dios a los demás. Escuchen esto. Este mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, se aplica también cuando hablamos acerca de Dios a los demás. Hay muchos de nosotros nos gusta hablar acerca de Dios sin tener en cuenta el carácter y la reputación de Dios. Hablamos sin reverencia al nombre de Dios. Tiene que haber reverencia total en nuestro corazón al hablar acerca de Dios. Si no es así, entonces estamos realmente tomando el nombre de Dios en vano. ¿Entiendes eso? La palabra en vano quiere decir vacía, nada, vanidad. Así que al hablar acerca de Dios sin tener en cuenta su carácter y reputación de Él, estamos levantando su nombre por nada, en vacío, sin rumbo y sin efecto. Por eso hay muchos de nosotros nos sorprenden. Pero ¿por qué esa persona no entiende? Le hablo de Dios. Porque no tienes a Dios en cuenta cuando estás hablando acerca de Él a esa persona. Cuando usted está hablando a alguien acerca de la Biblia, si no tienes en cuenta el poder, la santidad que obra a través de las palabras aquí, ¿dónde va a caer esa tu palabra? En vano, vacío. Ni esa persona se va a acordar de lo que le dijiste. ¿Por qué? Porque no tienes la reputación, el carácter, la santidad de Dios cuando hablas de Él a las personas. En el tercer mandamiento, Dios nos está diciendo: no usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Este nombre merece respeto. No usas el nombre de Dios para entrar en debate, en discusión. Usa el nombre de Dios para predicar el Evangelio. Usa el nombre de Dios al decir que Jesucristo murió por tu pecado en la cruz del Calvario. Él murió, fue sepultado y al tercer día fue resucitado y fue llevado al cielo. Pero no uses el nombre de Dios para entrar en debates, en pleitos, en contiendas.
Porque esos debates, esas palabrerías no lleva a nadie en salvación. El Calvino y Arminiano debatieron acerca de sus creencias, pero no, ni Calvino se convenció, ni Arminiano se convenció. Porque cuando hay alguien que tiene convicción en lo que hace, va a quedar. Hay unos que tienen convicción de mantenerse en el pecado, por más que les hablas de Dios, no van a salir. Así que la reverencia, no usen el nombre de Dios sin el respeto que se merece. Cuando hablamos con alguien acerca de Dios, cuando damos un discurso en público acerca de Dios, y cuando oramos en público o en lo privado, debemos tener en cuenta este mandamiento, que el nombre de Dios merece reverencia, respeto y loor. Un ejemplo muy claro acerca de cómo reverenciar el nombre de Dios se encuentra en la oración del Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo capítulo 6. Vamos ahí. Mateo capítulo 6. Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6. Esta oración se encuentra desde el 9 hasta el 13, pero solamente vamos a leer el 9. ¿Están ahí? Fíjate cómo dijo Jesús. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si lees toda la oración desde el versículo 9 hasta el 13, no hay ni siquiera una vez que Jesús mencionó Dios o Jehová. Él solamente se dirigió a él como ¿qué? Padre. Y así la mayoría de la gente en esos tiempos, así se dirigían a Dios. Él dice, santificado sea tu nombre. En el tiempo de Jesús, el nombre de Dios es considerado tan sagrado que no debe ser pronunciado a la ligera ni ser profanado. Cuando los judíos leían las escrituras, decían simplemente Hashem Adonai. En español esto quiere decir el nombre mi Señor. ¿Ah? Hashem Adonai. En español esto quiere decir el nombre mi Señor. No decían el nombre de Jehová o el nombre de Dios. En la actualidad, en el tiempo que vivimos, algunos judíos ni siquiera dicen el nombre de Dios. Solamente se refieren a Él como el Todopoderoso o el de arriba. En la actualidad. No estoy diciendo que no debemos mencionar el nombre de Dios, no. Sino que hay que tener en cuenta lo que implica mencionar el nombre de Dios. Y que al mencionarlo merece una reverencia sincera, profunda del que lo menciona. Hay claros ejemplos en la Biblia cómo es una adecuada y correcta reverencia hacia Dios. Y el primero se encuentra en Éxodo. Vayan conmigo en Éxodo. Capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Vamos a leerlo hasta el 8. Este es un ejemplo correcto, cómo reverenciar
hacia Dios. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, está hablando de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y fíjense qué hizo Moisés en el 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Solamente porque él sabía que el nombre era tan grande y tan sublime. El otro se encuentra en Job. Vayan conmigo en Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Busquen el versículo 5 y 6. Job es antes de Salmos. Si usted está en Salmos, ahora ve atrás y allí encuentras a Job. Job capítulo 42, versículos 5 y 6. Escucha qué dice Job. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Ah? Cuando llegas a conocer a Él, deberías hacer como Job. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El otro se encuentra en Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Usted podrá usar la excusa de decir: pero no he visto a Dios, ¿cómo pues le tendré esa reverencia que he leído? Claro, nadie ha visto a Dios literalmente con sus propios ojos, ya que es un ser espiritual invisible. Sin embargo, los creyentes pueden ver a Dios a través de la fe, la comprensión espiritual de su carácter y obra en la creación, y por medio de su palabra usted puede llegar a conocer a Dios. Los que conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Usted no puede haber entregado su vida a alguien que no conoces. Tienes que haber tenido un encuentro con Jesús por medio de su palabra. Usted tuvo que haber escuchado quién es Jesús y qué hizo Él por ti en la cruz y cuánto Él te ama. Jesús dijo a Tomás en Juan capítulo 14,
Juan capítulo 14, versículos 5 al 7. Le dijo Tomás, Juan capítulo 14, versículos 5 al 7. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Ah? Cuando los discípulos conocen el Padre, según la respuesta está en el versículo 8 y el 10, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Cuántos aquí conocen a Jesús? Nadie. ¿Cuántos conocen el Jesús de la Biblia? ¿Sí? Entonces ustedes conocen a Dios. Así que no hay excusa que ustedes dicen, es que no conocemos a Dios. Sí, conoces a Dios. Solamente es que te olvidas de Él cada momento, cada rato. Y usas su nombre de Él en vano. Conclusión. Las palabras que habló Jesús son las que nos revelan el Padre. Y al creer en Jesús llegamos a conocer al Padre. Pero hay muchos hoy en día, parece que no conocen a Dios y usan el nombre de Dios en vano. Son como los que se menciona en Romanos capítulo 18, versículo 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pues conociendo a Dios, no tuvieron el nombre de Dios en cuenta, no le glorificaron como a Dios, no tuvieron en cuenta el carácter y la reputación de Dios. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Esto es la introducción de nuestro tercer mandamiento. Vamos a estar estudiando más acerca de esto. Palabra de Dios. Oremos.